¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, como todos los lunes, hablando de temas de salud. Y comentaba justo antes de que empezara el programa con nuestros invitados, que ahora les voy a presentar, lo importante que es tocar temas de dermatología, porque a veces se nos olvidan y siempre han sido temas muy interesantes para nosotros aquí en Diálogos. Hoy vamos a tocar un tema específico, la psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? ¿Qué la causa? ¿En quién se presenta? ¿Por qué se presenta? ¿Y cómo debe de tratarse? ¿Cómo sospecharla? Recuerden que la piel es, a fin de cuentas, el órgano más grande que tenemos en extensión, es enorme. Creo que ahí ahorita voy a debatir con los especialistas a ver si es más grande el intestino delgado, pero ahorita vamos a comentar. Y la piel es nuestra carta de presentación. Entonces, la psoriasis, que es una enfermedad dermatológica, no solamente se limita a la piel, sino que puede tener otras manifestaciones que vamos a ver más adelante, e inclusive hacernos sentir muy mal emocionalmente por cómo se ve. Vamos a aprender a vivir con psoriasis. Me acompaña como todos los lunes Óscar Viroes. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Contento de estar aquí una semana más en Diálogos en Confianza y desde luego pues que tengamos la compañía de todo el público que nos acompaña y que también a través de las redes sociales nos comparte su punto de vista, nos envían sus preguntas y para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza en donde encontrarán el Facebook Live, este espacio donde además de compartirnos también sus dudas y sus comentarios, podrán seguir el programa e incluso si desean salir o tienen que salir del lugar donde se encuentran, pues entonces en su teléfono inteligente o en su tableta pueden llevarse el programa a donde ustedes lo deseen. Desde luego también saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy pues nos pueden ver también a través de la señal internacional de Canal 11. Y por supuesto un tema muy interesante, muy importante, del cual, como bien dices tú, creo que poca atención se le pone o poco se le difunde y es una situación mucho más común de la que nosotros pensamos en realidad. ¿Cuál es el tratamiento? ¿A qué especialista debe acudir uno? Y todo, pues ya lo iremos viendo a lo largo del programa, así que no olviden compartirnos todos estos puntos de vista. Vamos a ver una cápsula introductoria, pero quiero dar las gracias que nos acompañan hablando en lengua de señas mexicanas a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda, que van a estar con nosotros a lo largo del programa. Vamos a ver esta cápsula introductoria de qué es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel de larga evolución, de causa desconocida, que evoluciona con recaídas alternadas con periodos de piel sana y que en su forma más frecuente se presenta con placas rojas con escama gruesa. No obstante que esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres, la mayor frecuencia se observa en adultos jóvenes. Hay casos de psoriasis con afección leve, pero en otros casos puede ser severa y grave. Pero la psoriasis va más allá de la piel, ya que en algunos de los afectados puede provocar aislamiento social e incluso fuertes depresiones. A esto se suma que hasta un 30% de los pacientes con esta enfermedad suelen desarrollar artritis psoriásica, que combina síntomas en la piel con la inflamación de las articulaciones. Otras patologías que también se asocian con la psoriasis son eventos cardiovasculares y síndrome metabólico. El impacto de esta enfermedad también lo tiene el hecho de que tiende a ser crónica, causa incomodidad, más que por el dolor o comezón, por el aspecto que da a la piel, lo que puede ocasionar rechazo de las personas que pueden pensar que es contagiosa cuando no lo es. Listos para entrar de lleno al tema, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la doctora María Teresa Barrón Tapia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. La doctora es dermatóloga y dermato-oncóloga adscrita al Servicio de Dermatología del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Nos acompaña también la doctora Esther Guevara Sanginés. Sí, ¿Dije bien? Sí. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. La doctora es dermatóloga general quirúrgica y pediátrica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE.
Nos acompaña una vez más y le damos una bienvenida muy calurosa a la doctora Ingrid López Guerque, dermato-oncóloga de DermaDF. Ingrid, gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias, muy contenta. Y le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Miranda Limón. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es médico reumatólogo, ex jefe del Departamento de Reumatología en el Centro Médico Nacional La Raza, expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología. Doctores, pues hablemos del tema. Yo creo que, como comentábamos antes de entrar al aire, es un tema interesante. ¿Qué tanto conoce la población general sobre psoriasis? Bueno, mira, la psoriasis es una enfermedad crónica, es inflamatoria, cuya manifestación principal está en la piel, sin embargo es una enfermedad sistémica. Aquí en México aproximadamente 2.5 millones de personas la padecen y en la población mundial aproximadamente el 2 a 4% de la población la tienen. Pues es una prevalencia bastante alta. ¿Estamos nosotros aquí en México más o menos a la par que el resto del mundo en prevalencia? Sí, en realidad estamos más o menos a la par. Lo que comentabas justamente es muy importante. La gente no tiene información y todavía siguen pensando que es una enfermedad contagiosa, infecciosa, afecta la calidad de vida de manera muy significativa. Yo creo que esto es importante que lo hablemos porque es una enfermedad que, como vamos a ver más adelante, tiene un impacto en la persona más allá de cómo se ve y cómo se siente el paciente. Entonces es importante que los demás que no tenemos psoriasis aprendamos sobre esto para romper estos tabúes que existen y apoyar a la gente que tiene. Doctora, usted ve niños, ¿qué tan frecuente es en niños? Pues afortunadamente en niños no es tan frecuente, es más o menos el 1% de todos los pacientes con psoriasis, pero puede empezar desde que nacen los niños a manifestarse desde etapas muy tempranos y el problema es que entre más temprano empiece el paciente, peor pronóstico tienen formas más severas de la enfermedad. Aunque el promedio de pacientes en donde aparece en la etapa, digamos, pediátrica, no tan de niños, es en la adolescencia, después de los 16 años. Y quería yo agregar algo al respecto del impacto de la calidad de vida y todo esto. Algo que se tiene mala información de esta enfermedad es que es una enfermedad que tiene que ver con el estado emocional del paciente. Entonces, si estás estresado vas a tener psoriasis. Y si así fuera, pues toda la población de la Ciudad de México estaríamos así, ¿no? Porque todos vivimos muy estresados. Y esto detuvo durante muchos años los tratamientos adecuados en los pacientes. Entonces esto es importante. Vamos a ver el panorama general de la psoriasis para que tengamos una idea con esta cápsula que han preparado nuestros productores. La psoriasis es una enfermedad bastante frecuente, afecta más o menos al 2 a 3% de la población a nivel nacional. Más o menos es la misma proporción entre hombres y mujeres, sin embargo por edad sí afecta más al adulto. A partir de los 30, 35 años comienza a aumentar esta proporción, esta frecuencia de pacientes con psoriasis. Sin embargo, sí tenemos en los extremos de la vida. Tenemos ancianos, tenemos niños con psoriasis, pero la mayor cantidad está adulto, edad media. La psoriasis es una enfermedad que tiene manifestaciones externas, pero también tiene componente interno. Desde el punto de vista externo, pues es una enfermedad que da comezón cuando afecta la piel exclusivamente. Cuando se acompaña de problemas articulares, pues hay dolor, inflamación de articulaciones. Y en la parte de piel, que decía yo al inicio, el paciente puede tener comezón, a veces una comezón muy importante y es lo que impacta más en cuanto a los síntomas. Pero por otro lado, como es una enfermedad visible, pues la calidad de vida, como le llamamos los médicos a esta parte, la calidad de vida de los pacientes se ve afectada porque hay rechazo de la sociedad, de la pareja, de la familia. El mismo paciente tiene dificultad, por ejemplo, para ir a la playa, para usar ropa más abierta, por ejemplo, para interactuar con otras personas en el trabajo. En fin, o sea, esa es una parte que al paciente sí le pega muchísimo por ser una enfermedad visible. En la parte interna es una enfermedad que decimos que es inflamatoria sistémica. Esto significa que a nivel interno, en los vasitos muy pequeños que tenemos en las arterias, pero las más finitas,
hay inflamación microscópica y eso lleva a aterosclerosis a la larga. Se calcula que el hombre con psoriasis puede llegar a vivir 4 a 5 años menos que un hombre sin psoriasis por el puro hecho de tener psoriasis, y la mujer entre 3 y 4 años menos que otra mujer sin psoriasis. Bueno, ahí lo tenemos. Doctores, ¿es más frecuente la psoriasis en algún lugar de nuestro país? ¿O es parejo en toda la República? En realidad en todo el país existe, pero sí hemos notado algunas diferencias epidemiológicas. Sobre todo en el norte tenemos casos un poquito más graves y con alteraciones articulares muy importantes. En el centro del país no tenemos tanta artropatía deformante. Sí hay dolor articular y bueno, ya el doctor nos podrá decir un poquito más al respecto. Y en el sur también tenemos un buen de pacientes que tienen asociado el problema articular. Entonces sí hay una diferencia. Nosotros hemos hecho en el hospital estudios genéticos y hay una diferencia en algunos genes de estas poblaciones que nos explican el por qué los pacientes en un lado tienen pues más problema articular y enfermedad más grave que en otras zonas del país, pero hay en todo el país. Hablamos que es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir porque hay diferentes factores que se conjuntan para que se presente la enfermedad. Ya se mencionó la genética. Sí. Si padres con psoriasis, ¿quiere decir que los hijos a fuerzas van a tener psoriasis? No necesariamente, en realidad, pero sí hay una predisposición genética muy conocida y muy estudiada. Hay partes de los genes que ya se conocen y que se sabe que uno tiene el riesgo de padecerlos y la familia lo tiene. Sobre todo cuando lo ven en niños, generalmente se busca y hay ya partes de los genes que ya están muy conocidos y que sí tienen más riesgo. Se dice que los pacientes con psoriasis tienden a vivir menos, como explicó la doctora ahorita en la cápsula, porque existe una participación de los vasos sanguíneos y por lo tanto se asocia a enfermedad metabólica, que ya hemos tenido un programa aquí de enfermedad metabólica, si les interesa verlo. Es muy importante que conozcamos porque en México es súper prevalente. Entonces, si los vasos sanguíneos están afectados, la circulación está disminuida también y por eso puede tener impacto. Doctor, a nivel cardiovascular. También, sí. La enfermedad, como ya comentaron las doctoras, es una enfermedad multisistémica, no es exclusivamente articular. Y una de las manifestaciones es a nivel cardiovascular por el daño endotelial que usted menciona ahorita. Endotelial quiere decir que es el revestimiento de adentro de los vasos sanguíneos. Acuérdense que hemos platicado aquí que los vasos sanguíneos son como un tubo, una cañería, y el revestimiento de por adentro del tubo, ese es el endotelio vascular. Y cuando hay daño aquí, hemos platicado que se pueden formar placas que obstruyen el paso de la sangre y por lo tanto no va a llegar la sangre adecuadamente al órgano. Y es como si tuviéramos una parcelita que estoy plantando aquí cilantro y no le llega agua, ¿qué va a pasar? Pues se me va a morir toda mi parcelita de cilantro. Entonces, es una enfermedad sistémica, es importante que eso lo tengan claro y sobre todo si eres un paciente con psoriasis, para que pienses que existen otras cosas que a lo mejor no te has dado cuenta que ameritan manejarse. Los cambios de temperatura, ahorita que estamos entrando en época de frío. Sí, afectan a los pacientes, los cambios de temperatura. A algunos les afecta más el calor, a otros les afecta un poco más el frío. Aquí lo que habrá que entender en forma muy importante es que hay un desencadenante que causa inflamación, pero esa inflamación es como si nosotros lanzáramos una bomba atómica para matar una hormiguita. Y entonces esa inflamación se va expandiendo, y hay desencadenantes muy importantes, pueden ser los ambientales, pueden ser las infecciones, sobre todo las infecciones de la garganta causadas por estreptococos, nos pueden hacer que los pacientes tengan un desencadenante de inflamación y se presente. El traumatismo, un golpe, el que se rasguñen, el que se rasquen, hace que esta inflamación se presente en forma muy importante en la piel y bueno, ya de ahí que vaya a otros lados. Si estamos hablando de que hay factores que la pueden desencadenar, ¿podemos decir que la psoriasis viene en brotes y se apaga, se prende y se apaga? Sí puede ser así, de hecho es una enfermedad crónica y puede haber desencadenantes, como decía la doctora Guevara, infecciones, medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, algunos medicamentos que se usan para la hipertensión, otros, por ejemplo, el litio, que desencadenan brotes de psoriasis. Y bueno, hay pacientes que tienen los brotes, están en tratamiento, mejoran mucho tiempo, de repente alguna infección, sobre todo por estreptococo, otra vez recaen, o sea, es como continuo.
Sí, justamente es muy difícil de entender para la gente porque el problema es lo que decía la doctora, la inflamación. Es decir, está inflamada la piel, puede haber riesgo de inflamación. Entonces estamos acostumbrados a que una enfermedad puede ser por una infección o por algo, pero cuando son enfermedades crónicas, inflamatorias, nos cuesta mucho trabajo poderle explicar a la gente qué es lo que pasa. Es como si alguien estuviera pegando todo el tiempo en alguna zona, eso es lo que genera la inflamación. Y ahora se sabe que a nivel de la piel, pues es lo más importante, a nivel de las articulaciones, que hay un porcentaje también considerable, pero son enfermedades de la actualidad en las cuales no es un virus solamente, puede estar asociado, no es un medicamento, puede estar asociado, no es el clima, puede estar asociado. Entonces, multifactorial. Entonces nos cuesta mucho trabajo decir, ¿no? Explicarle a la gente por qué a unas personas sí tienen y otras no. Vamos a romper un mito de una buena vez, y ya lo comentó un poco la doctora. La gente ha hablado que el estrés y es causa psoriasis, o que es una enfermedad psicológica. ¿Qué hay de esto? Es un desencadenante. El estrés, como El para estrés, muchísimas sí. cosas. Hemos hablado de colitis nerviosa, hemos hablado de gastritis, hemos hablado de muchas enfermedades en donde si no las causa el estrés las empeora. Pero no podemos decir que es una enfermedad psicológica. Fíjate, hay un comentario de Carlos Luna que nos dice: buenos días, yo no sabía que tenía hasta ahora que vi las imágenes. Todo el mundo me decía que era solamente estrés. Y le comentan, bueno, también puede ser provocado por el estrés, o es una... Un desencadenante, más que una causa. Sí, Y luego claro. Eulalia Meleca Rodríguez Peña nos dice: soy de Venezuela, mi hermana tuvo psoriasis y le ponían una vacuna que sirve para la lepra, pero era había sido originalmente creada como químico, y a ella le tenían en la cabeza los codos, bueno, tenía psoriasis en la cabeza, los codos, las rodillas, los dedos, y se le descubrió un tumor frontal benigno y perdió la memoria. En ese tiempo se le limpió la piel y no le quedó nada, y no sabemos si sería la razón también un poco el estrés. Pero como decimos, antes de irnos a un corte, porque tenemos que irnos a un corte, no es una enfermedad psicológica, lo repito, no es psicológica. El estrés, como en todas las enfermedades, puede desencadenar, el estrés se puede desencadenar hasta un infarto, pero no quiere decir que el estrés esté causando el infarto. Entonces rompamos tabúes, y no es una enfermedad infecciosa. Vamos a regresar después de este corte para seguir hablando de psoriasis. Nada más quería aclarar y romper estos tabúes que existen en la población general. Ahorita regresamos con ustedes. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Bueno, qué bueno que continúan con nosotros, y tengo una noticia importante que compartir con ustedes. Canal 11 reabrió el centro de acopio para los damnificados de los sismos del pasado mes de septiembre. Estamos recibiendo su ayuda hasta el 18 de diciembre, así que está abierto todos los días de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tengan la seguridad de que todo lo que nuestros televidentes compartan, lo entregamos directamente a las manos de las personas quienes más necesitan, desde luego, de este tipo de ayuda. ¿En dónde estamos? Estamos en Prolongación de Carpio número 475, en la colonia Casco de Santo Tomás, en la delegación Miguel Hidalgo, muy cerca del Colegio Militar, por este rumbo. Así que tu apoyo suma y hace la diferencia. De verdad es muy importante continuar con este apoyo, con esta ayuda para todas las personas que así lo requieren. Así que no termina allí, falta todavía mucho por hacer. Vamos a ver a continuación una cápsula que habla acerca de la psoriasis en placa. Hay muchos tipos de psoriasis, realmente no podemos decir cuántos hay, son más de 10 tipos y subtipos de psoriasis, pero la más frecuente es la que llamamos psoriasis vulgar, precisamente porque es la más frecuente, pero también se le conoce como psoriasis en placas o grandes placas. Esta psoriasis en placas o grandes placas se presenta principalmente en codos, en rodillas, en parte baja de la espalda, y puede tener en otras zonas como pecho, espalda, la cara de adelante, de la espinilla que llamamos, la cara anterior de las piernas, y puede tener además en piel cabelluda, uñas, en fin, pero lo más frecuente es en los lugares que mencioné al principio, y se caracteriza precisamente por placas grandes de lesiones rojas, con una escama blanca, muy blanca, gruesa, adherida, que no se desprende fácilmente,
que ocasionan comezón. Las causas de la psoriasis se considera que es multifactorial, es decir, hay diferentes cosas que van a llevar a que una persona desencadene la enfermedad. En primera instancia, la herencia, la genética. Está bien demostrado que hay varios genes que van a hacer que una persona pueda tener psoriasis en algún momento dado. Sin embargo, no todas los pacientes con psoriasis tienen antecedentes familiares de alguien que lo tenga, pero sí está demostrado que la genética participa. Eso por un lado. Por el otro, se piensa que hay algún factor ambiental, alguna sustancia que llega a la piel y desencadena una respuesta de tipo inflamatorio dentro de la piel, dentro del tejido, pero no conocemos todavía esa sustancia. Finalmente, toda esta cascada de eventos lo que van a ocasionar es que las células de la piel que normalmente tardarían entre nacer y morir, lo hacen en 3 semanas. En la piel del paciente con psoriasis tarda 3 días. Nada más. Es decir, es una célula que se aceleró en su metabolismo y por lo tanto es una célula no madura. Además de esto que mencioné, hay lo que llamamos gatilladores o sustancias o eventos que pueden hacer que la psoriasis de repente se presente, que no son la causa, pero sí detonan la aparición. Por ejemplo, estrés, algunos medicamentos como el propanolol, por ejemplo, cambios climáticos extremos de calor o frío extremos también son perjudiciales. El sol en extremo también puede ser un gatillador y así por el estilo. Infecciones de vías urinarias, de la garganta, también pueden favorecer que la psoriasis brote sin ser la causa. Interesantes imágenes, pero ojo con lo que les voy a decir ahorita. No se autodiagnostiquen y menos se autorreceten. Hay un punto muy importante que yo siempre digo en relación a los dermatólogos, porque normalmente cuando nos sale algo en la piel le preguntamos a la comadre, al vecino, ¿qué me pongo? O a otro médico como yo que no tiene nada que ver con la dermatología. Y les voy a decir qué sucede con las consultas dermatológicas. Si a mí me sale algo aquí en la piel y le pongo 20 cosas, cuando yo llegue con el dermatólogo me va a decir, ¿qué había ahí al principio? Va a ser mucho más difícil para el dermatólogo tratarte, diagnosticarte y tratarte adecuadamente. Entonces, no reciban tratamientos si no te ha revisado un especialista certificado para saber cuál es tu enfermedad específica. ¿Qué pasa, Oscar? Es que justo lo que está pasando ahorita en las redes sociales, digo, agradezco o agradecen seguramente todas las personas que se preocupan por contar su testimonio y tal, pero nos dice Akire Menesgi Tierresgu, buen día, excelente tema, mi mamá lo padece y fue difícil dar con el diagnóstico y con algo que le ayudara. A mi esposo le dio por estrés. Lo bueno es que encontramos un producto que lo controla. Más adelante entonces dice cuál es el producto, no lo voy a mencionar porque supongo que es una marca, pero comienza con el nombre de la enfermedad, psoriasis. Eso es importante, déjame detenerme ahí. A ver, doctor, ¿nos pueden explicar qué hay cuando un medicamento trae el nombre de la marca? Porque esto es bien importante. Sí, justamente cuando tú vas a registrar un medicamento en Cofepris aquí en México, lo primero que piden es que no tenga el nombre de la enfermedad. Es decir, si estás hablando de acné, una medicina para acné no se puede llamar acné magia, ¿no? Y lo mismo con psoriasis, es decir, ya se pueden basar si un medicamento dice el nombre de la enfermedad o una cosa, por ejemplo, cura, milagro, en fin, palabras de ese tipo están prohibidas en México. Entonces la gente se puede orientar y saber que esos productos no son los ideales. Además, siempre hablamos aquí, y creo que es algo que tú enfatizas mucho, la automedicación es fatal, porque lo que a una persona le puede hacer bien, a la otra no es lo indicado. Hablamos que se parece muchísimo a muchas cosas la psoriasis. Yo les explico a los pacientes, porque preguntan, ¿cómo sabes? Pues es como los carros, tú ves muchos carros y aprendes a diferenciar una marca con la otra, la piel es igual. Se ve muy parecido, pero cuando eres dermatólogo sabes diferenciar que esto es por esto y la causa es diferente. No, y sobre todo yo también les insisto muchísimo de recibir consultas por internet o por televisión o por redes sociales. No hay que aceptarlo. Acuérdense que la salud es lo más importante que tenemos. Entonces, si yo quiero construirme una casa, no le pregunto a alguien en internet, oye, ¿qué material uso para poner las paredes? Voy con un arquitecto o un ingeniero que me diga. Exacto. Entonces, hagan lo mismo con su salud. Cuidado con las recetas
Ojo con los medicamentos milagro que en dermatología son bárbaros. Sí. Y ojo con no tener diagnósticos adecuados. ¿Qué más tienes por ahí, Oscar? Mira, por otro lado, por ejemplo, nos dice Bonfilia Romero, este problema de decoloración de la piel es un fenómeno que se da más en las comunidades latinas, así opina, con pocos recursos, y se manifiesta en las manos primero y luego en la cara y cubre la mayor parte del cuerpo. Es un mal canceroso de la piel. No sé sus causas, pero es muy feo el síntoma. María Esparza García Pérez nos dice saludos y excelente tema como siempre. Esta enfermedad, independientemente de las lesiones en la piel y todo el proceso que pasa, a veces es lo más difícil manejar el factor psicológico, porque las personas que lo viven o que viven con esta enfermedad se deprimen mucho y el tipo de dieta o la alimentación, así como la independencia de cada paciente, pues es complicada. Así que la pregunta es, ¿cómo se puede ayudar? Y yo, aunado a esto que nos comenta o nos comparte María Esperanza García, yo diría también la discriminación que hay en torno a todas las personas que viven con esta enfermedad. Porque si bien seguramente, aunque ya se ha dicho muchas veces, no es una enfermedad contagiosa, hay personas que piensan que podría ser contagiosa, entonces rechazan o retiran o se aíslan un poco de todas las personas que viven con psoriasis. En el caso de las niñas, en el caso de los niños o las y los adolescentes, sí hay, me parece que una discriminación todavía mucho más marcada, porque es la época en la escuela donde, digo, antes lo veíamos cada quien, ¿no? O sea, nos molestaban mucho por utilizar simplemente anteojos, en fin, y esta enfermedad pues sí es una enfermedad que discrimina mucho. A su PC nos dice, yo la padezco desde hace más de 15 años, me la diagnosticaron, me la están tratando en el ICEMIM y van a empezar a darme un tratamiento biológico. ¿Conocen algo al respecto de dicho tratamiento? Vamos a hablar más adelante de tratamientos biológicos. Recuerden que llevamos una secuencia en el programa y todas sus preguntas son bienvenidas. Si no salen a lo largo del programa, les prometo que en el bloque 6 las sacamos, pero vamos a hablar más adelante de los tratamientos. Y otro punto también importante, y es que yo creo que las enfermedades dermatológicas puede ser un punto en común. Nos dice Gustavo Hernández, la consulta de un dermatólogo a mí me costó, él pone 600 pesos. Habrá quienes pueden pagar esa consulta y hay otras muchas que no, porque incluso es más caro que esto, más los medicamentos que son bastante costosos. ¿Qué tanto o qué tan recomendable es cuando te recetan un producto y puedes encontrar tal vez uno más económico? Ahorita vamos a hablar de tratamiento y de las opciones, de qué hacer cuando el tratamiento te lo da el médico y ahí no aplica nada más a dermatología, sino a todos los ámbitos de la medicina. Coméntalo con tu médico, cuál es el tratamiento, si existen alternativas, ve si tienes seguro y te lo va a cubrir o el seguro popular te lo cubre, vamos a ver más adelante. Recuerden que lo importante es que te traten. Doctor, no lo he dejado hablar mucho, pero le tengo una pregunta. Anden. ¿Qué porcentaje de las artritis en general, hemos hablado ya de artritis en otras ocasiones, se asocian a psoriasis? La pregunta creo que sería más pertinente, ¿qué porcentaje de pacientes con psoriasis tienen artritis? Ok. El porcentaje es variable, 15 a 30% de la población con psoriasis desarrolla artritis. Esto depende de qué nivel de investigación estemos haciendo. No es lo mismo hacerlo en población general que hacerlo en un hospital dermatológico, por ejemplo. Claro. Es el porcentaje generalmente aceptado. Sin embargo, hace un momento mencionaban que hay diferentes prevalencias de psoriasis en México. En el caso de Guadalajara, en la unidad de investigación allá en la Universidad de Guadalajara, encontraron hasta 50% de pacientes con psoriasis que desarrollaban artritis. Entonces es una prevalencia relativamente alta en pacientes que sufren de esta enfermedad. ¿Se asocia a otras enfermedades? Sí, es muy importante el cambio que hemos tenido en el estudio de la psoriasis porque se asocia sobre todo con enfermedades crónicas inflamatorias, diabetes mellitus, hipertensión, en general síndrome metabólico, enfermedades intestinales, obesidad. ¿Qué enfermedades intestinales? Enfermedad inflamatoria crónica. Déjenme nada más aclararles eso porque bueno, esa sí ya es mi ventanilla. Pero no les voy a decir por qué, porque es bien importante, lo hice un poco plan con maña. Recuerden que tener colitis nerviosa o trastorno funcional digestivo no es una enfermedad inflamatoria. El que se distiende el abdomen es un síntoma nada más, pero lo meto a propósito. La enfermedad inflamatoria intestinal es la enfermedad de Crohn y el CUSI, colitis ulcerativa crónica inespecífica, de los cuales ya tuvimos un programa y los invito a verlos en YouTube. Si se asocia, es una enfermedad crónica inflamatoria del intestino. Por eso hice este comentario. La doctora Ingrid,
Ingrid, te estoy hablando de tú, perdón. perfecto. Ya nos comentó la importancia del diagnóstico. Entonces, ¿cómo se da cuenta un dermatólogo que esto es psoriasis? Va usted al dermatólogo y el dermatólogo va a revisar. Es una enfermedad que tiene una escama. ¿Qué quiere decir esto de escama? Que es una escama gruesa. Sí, si quieres. Es una escama que se parece al yeso. O sea, nosotros pues la relacionamos mucho, decimos que son placas con eritema, es decir, enrojecimiento, y que la escama es tan gruesa que puede parecer una placa de yeso. Son muy adheridas, es difícil desprenderlas, y la localización de las placas es muy típica en la psoriasis vulgar o psoriasis en placas, ¿no? Ve la piel cabelluda detrás de las orejas, las salientes óseas, codos, rodillas, la región de lumbar, son muy típicas. Comentaba la doctora en la cápsula que normalmente nuestra piel se regenera en 6 semanas, es decir, de abajo para arriba la piel nos van saliendo células nuevas, van transformándose, van envejeciendo y se mueren. Entonces, el que estaba aquí hace 6 semanas sentado ya no soy yo, Exacto. ahorita soy otro yo que está aquí sentado, por eso les digo a la gente que eso es esa parte, que nos vamos transformando y a todo nivel del organismo estamos continuamente cambiando células. Pensemos en una pared. Yo tengo una pared en mi casa en donde está el ladrillo, le pongo yeso y le pongo una capa de pintura. Y a lo largo de los años, esa capa de pintura se va a ir echando a perder, va a ir pasando y va a necesitar que la vuelva a pintar y a lo mejor resanar con yeso. ¿Qué pasa si cada 3 días estoy poniendo yeso y pintura se va haciendo una capa grande? Es para hacer una analogía de lo que está pasando con la piel. Entonces las capas de la piel se hacen gruesas hasta arriba. ¿Los pacientes se arrancan estas placas? Sí, incluso lo que decía Tere, está tan pegada a esa parte blanca que le decimos escama, que cuando la quitan se puede ver incluso como gotitas de sangre, que es un signo característico, por ejemplo. Entonces, sí puede darles alguna manifestación y hay gente que incluso le puede dar comezón o prurito y entonces sí se lo arrancan. Por supuesto, no es la mejor manera de hacerlo porque aceleramos más el proceso de inflamación. Acuérdense que la piel es así, si tenemos una piel sana y la rascamos, se va a enfermar. Entonces es fundamental que no toquemos este tipo de lesiones, ¿no? Y además porque existe un fenómeno en el cual los pacientes con psoriasis y otras enfermedades, si se rascan en donde no tienen lesiones, es muy probable que aparezca una lesión de psoriasis. Entonces, ojo con eso. Quiere decir que el rascado en un área donde no hay psoriasis puede predisponer a que salga en esa zona. Incluso vemos rayones llenos de una placa de psoriasis, que es lo que dice Tere, que se llama fenómeno de Koebner, que se hace una placa de psoriasis en el rayón que el paciente se hizo. Ojo Entonces con eso, es muy interesante. porque da comezón. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Ir al dermatólogo lo antes posible. Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones de la artritis psoriásica? Hay varias formas de artritis psoriásica en pacientes que tienen psoriasis. La más común es una que se parece a la artritis reumatoide, o sea que afecta varias articulaciones en forma bilateral y simétrica en las manos. Otra es la que afecta las articulaciones distales de las manos, estas son las que se encuentran cerca de las uñas. Y otra más es la que afecta la columna, le llamamos espondiloartritis. Entonces, de acuerdo a la manifestación, ponemos el apellido al tipo de artritis que tiene el ¿Y paciente. qué síntomas da? ¿Qué molestias tiene el paciente? Dolor, inflamación de la articulación, rigidez y pérdida de la función. O sea, si está en las manos, les cuesta mucho trabajo cerrar el puño. En la mañana sienten muy tiesa la articulación. Duele y se ve roja, caliente, inflamada. Estos síntomas son muy parecidos a, por ejemplo, algunas de las otras artritis, inclusive artritis reumatoide. Exacto. Pero es igual de importante la parte de la piel que la parte reumatológica. Existen muchas artritis, hay que saber específicamente cuál es la que están tratando, porque los reumatólogos son los que saben cuál manejar para dar un tratamiento específico. Doctor, ¿se asocian las artritis a las exacerbaciones que hay en la piel? ¿A cuando se pone más brava la enfermedad en la piel, se pone peor en las articulaciones? No necesariamente, corren cursos paralelos. Ok. Hay pacientes que tienen una psoriasis muy extendida, que afectan un elevado porcentaje de la superficie corporal y no tienen artritis. Y a la inversa. Sí, doctora. Pero lo que sí hemos visto es que hay sitios de psoriasis que se asocian a artritis. Por ejemplo, la psoriasis de las uñas
Si vemos un paciente con psoriasis en las uñas, estamos obligados a buscar artritis psoriásica. A mí me gustaría explicar un poquito la psoriasis de las uñas porque, Sí, a porque veces no la hemos hablado gente de eso, sí. le llama muchísimo la atención y que sepan también que los dermatólogos somos expertos en pelo y en uñas porque a veces van a otros sitios. La psoriasis en las uñas tiene cambios muy característicos. Se hacen como unos puntitos, como si le llamamos signo del dedal, como si tuviera pequeños hoyuelos. También se hace muy gruesa, vemos como una capa amarillenta, entonces vale la pena que lo veamos también a detalle. Ahorita que regresemos vamos a seguir hablando de qué sucede con las uñas y ya dijo la dermatóloga, las uñas y el pelo son parte de la ventanilla de los dermatólogos. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar aquí a Diálogos en Confianza. Estamos hablando de psoriasis, enfermedad importante de la piel que hay que saber diagnosticar. No se vayan, ahorita regresamos. La psoriasis pediátrica, pues es la psoriasis que se presenta en los niños y es una enfermedad que es autoinmune e inflamatoria, que principalmente tiene manifestaciones en la piel. Entonces, lo que vamos a encontrar en los niños que tienen esta enfermedad son placas que tienen mucho enrojecimiento y que la piel se está desprendiendo en forma de escamas bien limitadas. Pueden causar comezón o no, se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo y hay zonas de la piel que se afectan que causan mucha discapacidad, por ejemplo en las manos, en los pies para realizar las actividades diarias. Entonces, en conclusión, pues es esta enfermedad inflamatoria de la piel principalmente, pero que tiene también manifestaciones sistémicas que se presentan en los niños con estas características en las lesiones de la piel. La psoriasis se puede presentar a cualquier edad, pero estadísticamente se observa que en niños entre los 10 y adolescentes es cuando tenemos el mayor índice de casos nuevos que se presentan en esta etapa de la vida. Sin embargo, pueden presentarse lesiones desde el primer día de vida. Y algo que es interesante es que no solamente se presentan lesiones en la piel, sino que también esta inflamación puede presentarse internamente. Y estos pacientes tienen mayor predisposición a tener colesterol, triglicéridos altos y tener lo que se conoce ahora como síndrome metabólico. Y eso hace que los pacientes que tienen esta enfermedad a lo largo de la vida tengan una esperanza de vida menor porque hacen eventos cardiovasculares más frecuentemente que la población general. De ahí la importancia de atender este problema de salud. A diferencia de la psoriasis en los adultos, en los niños afecta más las zonas de la cara, las zonas del área del pañal, las zonas intertriginosas, aunque se puede presentar en cualquier parte. Es decir, se presenta más frecuentemente en carita, en el cuello, en las axilas, en el área genital, y esto es muy discapacitante, y también en las manos. Y cuando las lesiones se presentan en las manos, los pacientes tienden a tener más frecuentemente inflamación de las articulaciones, lo que limita a los pacientes a hacer su quehacer diario. El título de hoy es Vivir con psoriasis y como todos los lunes nos gusta hablar con gente que tiene este padecimiento. Ahorita vamos a regresar retomando el tema en los niños, pero vamos a platicar con pacientes con psoriasis. Hola, Ascensión, ¿cómo está? Bien, ¿Cómo le ha ido? bien ahorita. ¿Qué nos quiere platicar? Pues que esta enfermedad es muy difícil. Es muy difícil tenerla, porque yo la tengo desde los 16 años. Ajá, desde que tiene 16 años le salió. Sí. ¿Y la ha manejado bien? Al principio no, porque no conocía la enfermedad, no tenía ni recursos tampoco para curarla o para Dígame controlarla. una cosa, Ascensión, a toda la gente que nos está viendo ahorita, usted es una paciente que la padeció, ¿qué le dice a cualquier paciente que nos esté viendo o familiares de pacientes? ¿Qué recomendación le da? Que busquen un dermatólogo para que le dé el tratamiento adecuado. Entonces, desde los 16 años y sufrió muchísimo al principio. ¿Se tardó mucho en que la diagnosticaran? No, porque yo sí fui con un dermatólogo y me dijo que era psoriasis. Y ahora que ha vivido con la psoriasis, ¿cómo le va con el tratamiento? Bien, está bastante controlada. Entonces, la recomendación de ustedes ir con dermatólogo temprano y recibir el tratamiento y estar... Sí. Usted me imagino que tiene una muy buena relación con su dermatólogo. Sí, Está en contacto continuamente. sí. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora a preguntarles a Ricardo, ¿verdad? Hola, Ricardo. ¿Qué tal?
¿Cómo está? está? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos quiere decir al público en general que nos está viendo sobre la psoriasis? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo apoyamos? Claro, claro. Bueno, en primer lugar me presento, ¿no? Yo soy Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Mexicana contra la Psoriasis y paciente también. A mí la psoriasis me afectó de la manera más terrible, o sea, la forma eritrodérmica de la cabeza hasta los pies, con sangrados en manos, en uñas, en todo el cuerpo, pues muy lesionado, muy lastimado. Tardé 1 año 6 meses para que me diagnosticaran, entonces fue terrible no saber qué estaba pasando conmigo. ¿A qué edad? A los 46 años más o menos, fue cuando llegó a mi vida y la transformó, ¿no? Totalmente. Yo sí quisiera hacer ahorita una pequeña aclaración, porque es cierto que la psoriasis está ligada al estrés, y ahorita que escuchamos que los pacientes de psoriasis vamos a vivir menos años, pues a lo mejor nos va a volver a salir. Entonces hay que decirles que es cierto, o sea, la psoriasis está ligada con morbilidades, pero si el paciente se atiende bien, no va a vivir mucho más. O sea, todo esto es de cuestión de atenderse plenamente con los especialistas y en esa diversificación que se requiere. Ahora, hay un gran problema en México, eso sí lo quisiera yo plantear. Quienes somos derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, de Pemex o algo, somos gente privilegiada para esas enfermedades, pero la mitad de la población no tiene acceso a la salud, o sea, no hay ni recursos, ni hay medios y los tratamientos son caros. Entonces, a veces de nada sirve que el paciente vaya a ver al dermatólogo si no tiene recursos para comprar su medicamento. En el Seguro Popular solo está con un solo tratamiento, que es el Metrotexate, y ese no es aplicable a todos los No, ahorita todos vamos los a hablar pacientes. de tratamientos, Bueno, no de medicamentos. Okay, pero ese es el mensaje que ojalá con los especialistas pudiéramos hablar de ese gran problema que es el acceso a los tratamientos y a la salud. Bien, eso es importante, y sobre todo que bueno que lo estamos exponiendo aquí en la televisión, porque nos pasa con muchísimos padecimientos que esta queja sucede todo el tiempo. Entonces esperemos que nuestras autoridades tomen esto en cuenta, porque sí es muy importante conocer la enfermedad. Ese es uno de nuestros objetivos aquí en Canal 11, es que sepamos y expandir, pasar el conocimiento, y por eso les agradecemos a ustedes que son pacientes, que son los que de carne propia han vivido esto. ¿Sí? Y agregar algo más, o sea, veíamos imágenes ahorita de la psoriasis y a veces algunas muy fuertes. Hay que decirle al paciente que tenga calma, que no todas las veces va a estar tan grave como aparecieron algunas muestras, ¿no? Afortunadamente la mayoría de los pacientes la va a tener nada más en unas partes localizadas, la rodilla, los codos o la cabeza, pero no va a ser así general, para que también no creamos que todos vamos a llegar a esos extremos, ¿no? No, y como comentaron los doctores, cada caso es individual y cada caso lo tiene que ver el dermatólogo para determinar antes que nada el diagnóstico adecuado. Vimos que se tardó mucho en diagnosticar, entonces es importantísimo que lo vea un dermatólogo certificado para que nos dé un tratamiento. Vimos una cápsula de niños y quiero regresar un poco a los niños. ¿Varían los síntomas en niños? No varían los síntomas en niños. Prácticamente la enfermedad se puede presentar igual con todas las manifestaciones y variantes de psoriasis, aunque hay una variante que es más frecuente, que es la psoriasis en gotas. Estos pacientes hacen lesiones chiquitas, como de 1 a 2 centímetros, pero en toda la superficie, y esa está muy relacionada con infecciones de la garganta, que es el desencadenador de la inflamación. Controlamos la infección de la garganta y le damos su tratamiento, y en general responden bastante bien a este tipo de psoriasis. Doctor, ¿manifestaciones reumatológicas en niños? También hay manifestaciones articulares en niños, sí. Como se comenta en el caso de la psoriasis que afecta solamente la piel, lo más frecuente es en el adulto, pero puede haberlo en extremidades de la vida, en extremos de la vida, tanto en ancianos como en niños. Bien, vamos a darle importancia a la artritis, que como ya vimos es una enfermedad multifactorial. La artritis juega un papel muy importante. Tenemos una cápsula que nos explica exactamente cómo es la artritis en este padecimiento. Vamos a verla. La artritis psoriásica se define como la inflamación de las articulaciones que está acompañada con lesiones cutáneas de psoriasis, y tradicionalmente se diferencia de la artritis reumatoide, que es otra enfermedad inflamatoria de las articulaciones, la presencia de las lesiones cutáneas, y que además no tienen ciertos marcadores de inflamación en el suero de los pacientes.
Entonces, básicamente lo que podemos definir es que es la artritis que se presenta, la inflamación de las articulaciones que se presenta en pacientes que tienen psoriasis. ¿Por qué ataca las articulaciones? No se sabe muy bien por qué ataca las articulaciones, pero sabemos que los pacientes que tienen psoriasis y que tienen artritis psoriásica tienen algunos genes que los hacen más susceptibles a desarrollar inflamación tanto en la piel como en las articulaciones. Está muy relacionado con la carga genética que tienen los pacientes para el desarrollo de artritis psoriásica. En general, como el 30% de todos los pacientes que tienen psoriasis van a desarrollar en algún momento inflamación de las articulaciones. Y esta también está muy relacionada, primero, en algunos casos se presentan deformación de las uñas y alteraciones en las uñas. Entonces, la inflamación puede empezar en la piel y en las uñas y luego ya irse extendiendo hacia las articulaciones, que puede afectar cualquier articulación. Pero cuando los pacientes tienen lesiones en las uñas, nosotros sabemos que hay que darle un tratamiento muy efectivo porque pueden desarrollar esta inflamación de las articulaciones. Los pacientes cuando ya tienen lesiones cutáneas y artritis, consideramos que aunque no tenga una enfermedad muy extensa en la piel, es una enfermedad que ya se considera grave e incapacitante y que requiere de tratamiento especializado. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Esther Guevara por esta información muy interesante. Voy a compartirles más comentarios y llamadas que nos hacen el favor de enviar. Nos dice Alicia González, ¿qué beneficios tiene el omega 3 en personas estresadas que tienen psoriasis? Por otro lado, también, por ejemplo, nos dice Anaí Hernández, mi hija de 3 años, a propósito de los niños y las niñas, tiene en la parte de atrás de las rodillas muchos granitos, así como en su cuello. Le dan comezón y ella entonces se rasca hasta sacarse sangre. Le pongo pomada y se le quitan, pero estos vuelven a aparecer en un tiempo. ¿Eso podría ser psoriasis? Laura Duarte Moreno nos dice, ¿está relacionada la psoriasis, con la rosácea, por ejemplo? ¿Qué relación pueden tener? Nos dice Ángela Farías, saludos y excelente inicio de semana. Perdón, bendiciones y un abrazo desde Ecuador para todos. Muy buen tema. Ángela, pues muchas gracias, un gran abrazo a todo el Ecuador, un beso muy grande. Rosalba Paredes nos dice, ningún dermatólogo de todos los que vi saben hasta el día de hoy qué es lo que tengo. Buscando información es como sé qué tengo. Es horrible porque en las ingles la verdad es que se me abren, también en los senos o en las mamas. Es muy dolorosa. ¿A dónde debo acudir? Muchas gracias. ¿Y por qué algunos especialistas no pueden dar con un diagnóstico correcto? Samantha Campos Ábalos nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la psoriasis y el eczema? María Guadalupe, ¿qué pueden decir de la micosis fungoide? El tratamiento es muy difícil de encontrar en México, mostaza nitrogenada, un poco desconocida la enfermedad. Mi dermatólogo me la diagnosticó con biopsias y pruebas en el laboratorio. También tenemos otro comentario que dice, tengo un conocido que después de muchos tratamientos durante 40 años se curó de la psoriasis eliminando los alimentos que salieron no aptos para su organismo. Se hizo el estudio de intolerancia alimentaria, que no es lo mismo que alergia alimentaria. Hoy no toma absolutamente ningún medicamento ni una crema y está limpio. ¿Qué me pueden decir? Nos comparte Hilda Martín del Campo. Víctor Álvarez nos dice, la psoriasis no es una enfermedad como tal, es una afectación genética que no todos la desarrollan. Eso fue lo que me dijeron cuando me diagnosticaron psoriasis mediante una biopsia en la raza del Instituto Mexicano del Seguro Social hace 6 años aproximadamente. Ahora yo me controlo con pomadas y con shampoo a base de alquitrán de hulla, ya que no fui candidato a un medicamento biológico. A mi esposo se le llenan sus manos de ámpulas y la comezón no lo deja estar tranquilo y se rasca tanto hasta que se revienta, nos dice Guille Jiménez. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Psoriasis y vitiligo van de la mano? Nos pregunta BMCM. ¿La psoriasis se hace presente también en la boca? Pregunta Alejandro Chino Pérez. Estoy tomando metrotextato y ya tengo 2 años y me dijeron que es malo para el riñón. ¿Qué hago? ¿La dejo de tomar o cuál es la recomendación? Nos pregunta Sandra Nájera. Mi hermano tiene psoriasis en las manos y ha recurrido a varios dermatólogos, inclusive al dermatólogo en Guadalajara, y la verdad es que no encuentra ninguna mejoría. ¿Qué es lo que puede hacer?
nos comparte Carmen Hernández. Judith Ramos dice, mi hijo tiene psoriasis en las manos y pies desde los 13 años. Hoy tiene 20 años y tardaron mucho en diagnosticarlo. Los medicamentos han sido muchos y desafortunadamente solo le ayudaban en las primeras semanas. Luego nuevamente le brotaban hasta que y misas, no sé, no entiendo bien, le trataron con biológicos y fue lo único que hasta el momento le ha podido ayudar. Y finalmente, este otro comentario. Tengo un familiar al que le inició y cuando se lo diagnosticaron le cambió entonces el estilo de vida. Empezó a hacer ejercicio y a trotar mucho. Ahora ya lo hace como deporte, pero él nos comenta que eso ha controlado mucho la enfermedad, nos dice Yurilis Muñoz. ¿Qué tan recomendado es? Y desde luego, evidentemente, después, dependiendo más bien de cada persona, pero ¿está recomendado o no el ejercicio? Todas sus dudas y preguntas, si no salen a lo largo del programa, recuerden que las contestamos en el último bloque. Y, doctora López, algo querías comentar sobre los niños. Sí, yo quería comentar que aunque ya hablamos de que es mucho menos frecuente, también en la zona del área del pañal es una zona que se ve afectada en la psoriasis y es una zona terreno de todo mundo, porque realmente les mandan cremas las vecinas, las amigas, y es una zona, generalmente les recomiendan cortisona, y tenemos muchos problemas cuando llegan al dermatólogo, incluso ya con problemas sistémicos reales de mucho daño a esos bebés. Entonces, la dermatitis del pañal tiene que verla el dermatólogo. Pueden acudir primero con el pediatra, si no se soluciona, entonces el dermatólogo, porque es un área muy difícil y hay algunos signos, como por ejemplo que esté alrededor del ombligo, algunos detalles que nosotros nos podemos orientar, pero si recibieron tratamientos previos es muy difícil que podamos diagnosticar a etapas tempranas. Hemos escuchado varios testimonios de gente que se ha tardado y la gente que ha llamado por teléfono mucho tiempo en llegar al diagnóstico. ¿Por qué es este retraso en el diagnóstico? La enfermedad, como decían las doctoras, se puede parecer a otras enfermedades de la piel. Por ejemplo, ahorita que decían, no, es que hay inflamación atrás de la rodilla. Bueno, eso ya a nosotros nos da la idea de que no es psoriasis, porque la psoriasis va sobre las articulaciones, en las zonas extensoras. Y en donde se flexiona, casi no da, dependiendo de algunos pacientes. Se puede confundir y, por ejemplo, con infecciones por hongos. Entonces la gente empieza a automedicarse y entonces empeora el problema. O piensan que es contagioso una infección bacteriana y no lo es. Entonces se puede confundir con varias enfermedades y esto es lo que hace difícil el diagnóstico. Entonces nosotros lo que sugerimos siempre es que si un paciente tiene una enfermedad de la piel que no se logra controlar, más o menos en unas 2-3 semanas cuando mucho, por el médico general hay que ir con el médico especialista. Ahí está, clarísimo. Al dermatólogo, cuando exista duda, no lo duden. Vámonos a ver qué es exactamente lo que nos está pasando. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana tendremos un tema muy interesante. Recuerden que todos los martes hablamos acerca de la familia y todo lo que pasa en torno a ella. El tema será sentimientos de soledad en la adolescencia. ¿Quién en algún momento no ha sentido justamente esta sensación de soledad? Ahora, ¿qué pasa cuando en esta etapa de la vida donde normalmente decimos se adolece de muchas cosas? En la adolescencia se vive con soledad. Tal vez padres y madres lo minimicemos y entonces no le demos la justa importancia que requiere o la atención que requiere cuando nuestros hijos o nuestras hijas en esta etapa nos reclaman un poco más de atención. O a veces tal vez será la forma en la que nos están expresando que requieren de mayor espacio para ellos solos, de cierta independencia. ¿Por qué solemos minimizar un poco las problemáticas que ellas o ellos están viviendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son o serían los focos rojos donde hay que poner mucha atención al comportamiento entonces de ellos y de ellas? De eso y más, mañana hablaremos en punto de las 9 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza, así que la invitación es para que no se lo pierdan o también para que marquen en este momento al 5341-4435 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Bueno, vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa. La psoriasis es una enfermedad crónica, es inflamatoria, cuya manifestación principal está en la piel. Aquí en México aproximadamente 2.5 millones de personas la padecen.
La gente no tiene información y todavía siguen pensando que es una enfermedad contagiosa, infecciosa, afecta la calidad de vida de manera muy significativa. En niños no es tan frecuente, es más o menos el 1% de todos los pacientes con psoriasis. Puede empezar desde que nacen los niños, a manifestarse desde etapas muy tempranos, y el problema es que entre más temprano empiece el paciente, peor pronóstico tiene. Algo que se tiene mala información de esta enfermedad es que es una enfermedad que tiene que ver con el estado emocional del paciente. Entonces, es una enfermedad multisistémica, no es exclusivamente articular. Y una de las manifestaciones es a nivel cardiovascular por el daño endotelial que usted menciona ahorita. Sí afectan a los pacientes, los cambios de temperatura. A algunos les afecta más el calor, a otros les afecta un poco más el frío. Hay desencadenantes muy importantes, pueden ser los ambientales, pueden ser las infecciones, sobre todo las infecciones de la garganta causadas por estreptococos. Son enfermedades de la actualidad en las cuales no es un virus solamente, puede estar asociado, no es un medicamento, puede estar asociado, no es el clima, puede estar asociado. Entonces, es multifactorial. La automedicación es fatal porque lo que a una persona le puede hacer bien, a la otra no es lo indicado. Hay varias formas de artritis psoriásica en pacientes que tienen psoriasis. La más común es una que se parece a la artritis reumatoide, o sea que afecta varias articulaciones en forma bilateral y simétrica en las manos. Pues de acuerdo a la manifestación ponemos el apellido al tipo de artritis que tiene. ¿Qué síntomas da? ¿Qué molestias tiene el paciente? Dolor, inflamación de la articulación, rigidez y pérdida de la función. O sea, si está en las manos les cuesta mucho trabajo cerrar el puño. Vamos a seguir hablando con el público sobre sus casos. San, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo les comento que tengo psoriasis desde hace 20 años, diagnosticada hace 12. Tengo psoriasis palmoplantar pustulosa combinada con artritis psoriásica. Déjame barajar esto. Ajá. Palmo, plantar, pustulosa. Hace pústulas y la tiene en las palmas y en las plantas y tienes además artritis. Sí, además de eso, me sale en el cuero cabelludo y en diferentes partes del cuerpo. O sea, todas las psoriasis, o por lo menos casi todas las he tenido, menos la de gota. Okay. Eso es todavía lo que no me sale. Esperemos que no salga. No, pero la verdad es que al principio, como no sabía, pues tardé 8 años en ser diagnosticada, a pesar de que iba con dermatólogos. Ya cuando fui diagnosticada empecé con tratamientos y hasta apenas ahorita que empecé con los biológicos que comentaban hace rato, que es lo que me ha mantenido estable. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Qué le quieres decir a toda la gente que nos está viendo que vive con psoriasis? Pues en primera sé que se afecta mucho la parte de autoestima y la parte psicológica, pero que sí tienen que, si necesitan como ayuda en el sentido psicológico y de autoestima, que acudan también con un psicólogo para que les pueda ayudar a sobrellevar de la mejor forma la manera. Y también que informen a las personas que se rodean y a su círculo de que no es contagioso y que empiecen a platicarlo para que lo vean como algo natural y no como una enfermedad como tal, y de ahí deprimirse más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. San. Vamos a ¿cómo se llama? Blanca. Hola, Blanca. Bueno, hace 7 años aproximadamente empecé con la situación de la psoriasis. Tardé mucho tiempo porque me mandaban un tratamiento, me mandaban otro tratamiento, los dermatólogos. Acudí con el dermatólogo porque empecé con mucha comezón en la piel. Me la diagnosticaron mediante una biopsia. En la biopsia salió que tenía psoriasis y a partir de ahí he estado con tratamiento. Se me activa por situaciones de estrés, o sea, sí es un detonante porque de repente estoy tranquila y de repente con el estrés se me vuelve a activar. Ha sido muy complicada cuando está activa porque es mucha picazón en la piel, es demasiada picazón. De repente está uno durmiendo y ya inconscientemente se empieza uno a rascar. He llegado al sangrado debido a la situación del rascado, pero he tratado de bajar a mis niveles de estrés. Con los medicamentos me ha ido bien, ahorita en estos momentos estoy bien, pero sí es un detonante el estrés. El estrés, siempre hablamos de él y es una lata horrible, hay que atacarlo de diferentes maneras, cada quien como mejor le funcione. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, y también que no es una enfermedad contagiosa y que busquen ayuda. Yo estoy en una asociación, la Asociación Mexicana contra la Psoriasis, y somos compañeros que hablamos del mismo tema porque tenemos todos psoriasis. Exactamente, grupos de apoyo son sensacionales. Exacto, sí. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver una cápsula sobre algunos de los tratamientos. Vamos a ver qué tiene que ver la fototerapia con la psoriasis. Aquí tenemos. Principalmente los tratamientos para la psoriasis son terapias tópicas, en donde hacemos combinaciones de algunos productos como son esteroides tópicos, análogos de la vitamina D en cremas, algunos otros tratamientos más naturales que utilizábamos anteriormente como son el alquitrán de hulla o el alquitrán de pino. El tratamiento tópico es cualquier sustancia que se aplique directamente sobre la piel y que causa un efecto sobre la enfermedad que ayuda a disminuir los síntomas o a quitar la enfermedad por completo. Las placas pueden desaparecer completamente y mantenerse en control siempre y cuando se lleve una terapia integral que incluye también la disminución de los alimentos ricos en azúcares refinados, disminuir de peso o de índice de masa corporal, además de las medidas generales de la piel que incluyen pues no tallar la piel, no frotarla, utilizar cremas hidratantes para el cuerpo y otras medidas específicas para la psoriasis como sería no utilizar ropas muy ajustadas, ya que eso puede provocar que aparezcan nuevas lesiones. La fototerapia es una modalidad de tratamiento para enfermedades de la piel y en específico en la psoriasis, utilizando luz ultravioleta para tratar estas enfermedades. La fototerapia en la psoriasis es una de las principales modalidades de tratamiento, ya que podemos abarcar una superficie muy amplia teniendo mínimos efectos secundarios. Se utiliza una cámara que tiene diferentes espectros de la luz ultravioleta, como la que vemos en la imagen, en la cual el paciente se introduce en la cámara por una determinada cantidad de tiempo y se le administra una dosis de esa radiación ultravioleta. Todas estas dosis están estandarizadas para el tipo de piel, para el color de la piel y para el tipo de la enfermedad. Los rangos van desde la luz ultravioleta B hasta la luz ultravioleta A, que se divide en dos. Y podemos utilizar sustancias agregadas como son los oralenos para potenciar los efectos de esta fototerapia y que se utilicen menos dosis con mayor efecto. Las sesiones son muy variables, iniciamos con tiempos bajos para ir midiendo las dosis y vamos haciendo incrementos de la dosis o en este caso del tiempo conforme el paciente va tolerando. Pueden durar desde 3 minutos hasta 25 o 40 minutos dependiendo de la extensión y de la dosis que vaya a requerir el paciente. La fototerapia es un área de la dermatología que no ha sido bien explotada y que me parece que es un tratamiento seguro, que incluso puede llegar a tasas de curación tan altas como los tratamientos biológicos, que son los que actualmente utilizamos para casos más severos, como una alternativa a la fototerapia. Sin embargo, la seguridad de estos tratamientos es muy importante mencionarla, ya que los pacientes pueden rápidamente ver resultados sin tener que tomar medicamentos que puedan causarles daños secundarios. Doctores, vamos a platicar un poco sobre este tratamiento, la fototerapia. El otro día escuché que alguien anunciaba en la televisión las camas tipo bronceado para la psoriasis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se regula? ¿Qué hay de la fototerapia? Sí, hemos hablado mucho de la situación de las camas de bronceado en otros temas de cáncer de piel, entonces por supuesto que no son lo mismo. La fototerapia utiliza partes, por ejemplo, los rayos ultravioleta A y los B. Específicamente los que más se usan ahorita son la banda, digamos, los B de banda angosta, que van entre los 290 y 320 nanómetros y son muy específicos porque solamente trabajan, digamos, a cierto nivel. La terapia VA trabaja más profundamente y generalmente se indica en casos más severos y siempre es con dosis acumuladas, es decir, se toma en cuenta unos ciclos que, como comentaron, van a empezar desde 1 minuto hasta 3 minutos y van aumentando los ciclos de 2 a 3 ciclos por semana, y lo que se va haciendo es que se maneja cuánta dosis recibe el organismo. Las máquinas de bronceado no tienen dosis manejadas, simplemente dan rayos ultravioleta A y B para quemar y broncear la piel, sobre todo de los ultravioletas
ultravioleta B, pero no tienen un control ni regulación como son las máquinas de fototerapia. O sea, sí vale la pena decir que es completamente diferente. Entonces es muy importante, no se vayan a ir a meter una cama de bronceado que puede tener otros efectos sobre la piel que no son buenos para nosotros. Y específicamente, ya nos explicó la doctora, la fototerapia debe estar regulada por quien sabe, porque son diferentes. Nosotros podemos pensar la luz es la luz, no, hay diferentes intensidades, diferentes tipos de luz, diferentes tipos de rayos, y el especialista es el que te va a decir exactamente cuál es el que funciona. Entonces, esta es una de las modalidades de tratamiento, la fototerapia. ¿Qué quiere decir un tratamiento tópico? Un tratamiento tópico es cualquier sustancia que se aplique sobre la piel y que tenga un efecto farmacológico sobre ella. Son todas las cremas que tienen estas sustancias que nos van a ayudar a reducir la inflamación en la piel. Algunas de ellas son algunos medicamentos tópicos, se utilizan para quitar el exceso de la escama, otros para la inflamación, y pues eso es lo que es la terapia tópica, ¿no? Entonces, las pomadas, no todas las pomadas son iguales. Existen diferentes componentes activos. Lo que nos ponemos en la piel es un medicamento como si estuviéramos tomando una cápsula. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque me interesa mucho hablar de un punto que es muy importante. El abuso de las cremas con corticosteroides. Estos son los derivados de la cortisona que hemos mencionado aquí en Diálogos en múltiples ocasiones. Y sí, en efecto, los derivados de la cortisona, no nada más hay unos, hay muchísimos, y tienen efectos sobre la piel bajando la inflamación. Pero ¿cuál es el que te conviene a ti? Te lo tiene que decir el dermatólogo. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Bueno, los esteroides o cortisona son medicamentos que o pueden ser tópicos, o pueden ser inyectados, o pueden ser tomados, y que están indicados en situaciones específicas para pacientes con psoriasis, no en todos, ni en cualquier sitio de la piel, ni en cualquier persona, porque tienen efectos secundarios, principalmente hacer muy delgada la piel, es decir, provocar atrofia. Se pueden provocar estrías, después de que se adelgaza tanto la piel se puede romper, además de que son medicamentos que van ocasionando como de repente una dosis te funciona y después ya no, y necesitas más, y uno más potente, y uno más potente. O sea, sí tienen sus indicaciones, pero tienen que ser precisamente indicadas por un especialista. Doctor, la cortisona la manejan muchísimo ustedes, reumatólogos. Los medicamentos tópicos, la gente tiene esta idea, lo que no me pongo una pomada, no me pasa nada porque no me la estoy tomando. ¿Qué pasa con esto? No, en primer lugar, ya lo menciona la doctora muy claramente, las manifestaciones secundarias por el uso de esteroides tópicos son muy notables, no solamente en la piel, porque se absorbe el medicamento, y esto puede tener efectos sistémicos, hipertensión, gastritis, etcétera. Entonces, se va a absorber el medicamento y existen diferentes concentraciones y diferentes derivados de este medicamento. Entonces, por favor, porque la gente dice, yo me puse esta crema, pues sí te funcionó a lo mejor porque tenía esteroide y te va a bajar la inflamación, pero no sabes si era el esteroide que te tocaba y no sabes cuánto estés absorbiendo. El doctor nos acaba de aclarar que esto puede tener repercusiones sistémicas. Entonces, ten mucho cuidado con estas cremas, que yo creo que son el coco de los dermatólogos, porque toda la gente se las receta para muchas cosas. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Doctor, ¿el tratamiento de la artritis psoriásica es igual a otras artritis? No, hay diversas manifestaciones de tratamientos de acuerdo a la manifestación clínica predominante. Si el paciente se puede controlar solo con un tratamiento sencillo, como pueden ser antiinflamatorios no esteroides, o sea, los que no tienen cortisona, esa sería una muy buena opción. Sin embargo, si los síntomas articulares persisten, entonces hay que pasar a una siguiente etapa. Hay varios medicamentos que son muy útiles para no solamente detener la manifestación clínica, o sea, el síntoma de la enfermedad, sino para evitar la progresión del daño articular. Eso sería lo más importante. Otra cosa importante, esta artritis puede llegar a ser muy deformante. Puede llegar a serlo si no se trata adecuadamente. Con un tratamiento adecuado, de ninguna manera. Aquí insistimos mucho todos los lunes que mientras más temprano se diagnostique un padecimiento va a ser mucho más fácil su manejo y el apego al tratamiento por parte del paciente. Pero hemos visto, como nos han comentado, varios casos en los que a pesar de ser vistos por dermatólogos, se tardan mucho. ¿Cuál es el consejo a estos pacientes que dicen, no dan conmigo, no saben qué tengo? Bueno, así como en todas las áreas de la medicina hay como especialidades, aquí también en la dermatología hay como subespecialidades. Y yo creo que lo que hay que buscar es una gente que se dedique a esa área,
que sería lo importante. Pero el paciente no sabe cuál es su diagnóstico. Yo lo que les digo a estos pacientes es que vayan a un centro dermatológico, porque ahí lo que sucede es que hay muchas gentes que se dedican a dermatología o a reumatología o a gastroenterología o a cardiología, y se presenta el caso con muchas opiniones, se pueden discutir. Entonces, la gente que habla muy desesperada de qué hago cuando no ha entrado con esto, si pides 2 opiniones y todavía no tienes un diagnóstico, buscar este tipo de opciones creo que es muy bueno. ¿Qué pasó, Oscar? Hay varios comentarios. Uno de ellos, por ejemplo, Guillermo Meneses C. nos dice: los medios están plagados de anuncios con nombres tendenciosos relacionados con las enfermedades. Si está prohibido, entonces, ¿cómo es que los pueden anunciar? No lo entiendo. Y luego pone un símbolo de pesos donde dice, bueno, sí lo entiendo. La verdad es que es un secreto a voces. Nos dice también Víctor Álvarez: la psoriasis no es una enfermedad como tal, es una afectación genética que no todos desarrollan o desarrollamos. Nos dice Gumaro, él va a una clínica donde le cobran 28 pesos. Dice, la verdad la atención es muy económica, aunque los productos evidentemente sí son caros. Momento de hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Bueno, Canal 11 reabrió el centro de acopio para los damnificados de los sismos del pasado mes de septiembre. Así que estamos recibiendo su ayuda y la recibiremos hasta el 18 de diciembre y está abierto todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tengan la seguridad de que todos los productos, todo lo que ustedes manden será entregado personalmente en manos de las personas que lo requieren. De hecho, durante nuestro programa, si ustedes han visto en la parte baja de su pantalla, ahí aparece un cintillo con los productos que están recomendados, que verdaderamente pueden ayudar un poco más a las personas que requieren de esta ayuda. ¿En dónde estamos ubicados? Canal 11 está en la calle Prolongación de Carpio, número 475, en la colonia Casco de Santo Tomás. Esto es en la delegación Miguel Hidalgo, cerca del Colegio Militar, para que más o menos tengan una idea del rumbo. O también estamos muy cerca, de hecho más cerca del Hospital de la Mujer o el Hospital Rubén Leñero. Si requieren de más información, también pueden comunicarse desde luego al centro de contacto con la audiencia, el 51 66 40 00. Pero bueno, tu apoyo suma y desde luego hace la diferencia. Es muy importante que sigamos brindando ayuda a quienes lo necesitan. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula, y esta es, o nos habla acerca de los tratamientos sistémicos y biológicos para la psoriasis. Los tratamientos sistémicos para la psoriasis son diversos y van incluidos desde el uso de metotrexato, que es nuestro principal fármaco sistémico para el tratamiento de la psoriasis y es la primera línea de tratamiento. Cuando estos tratamientos fallan, recurrimos a combinación de tratamientos utilizando ya sea ciclosporina u otros agentes inmunosupresores o utilizando terapias biológicas combinadas con el metotrexato. Estos tratamientos lo que ayudan es a desinflamar el cuerpo desde el interior, reduciendo la proliferación de los queratinocitos, que es lo que está aumentado en la psoriasis. Por tanto, disminuye mucho las lesiones y ayuda rápidamente a desinflamar incluso las articulaciones de los pacientes que padecen en conjunto psoriasis y artritis psoriásica. Los tratamientos más usados son el metotrexato, es el principal fármaco utilizado para la psoriasis. Está también la ciclosporina, que es uno de los que mejores tasas de curación tienen. Tenemos también tratamientos sistémicos con agentes o terapias diana, como son moléculas nuevas que van dirigidas específicamente contra una parte de la enfermedad con curaciones muy altas y muy rápidas. Principalmente son esos los tratamientos que nosotros utilizamos. Definitivamente estos tratamientos no están indicados en pacientes que tengan menos del 10% de afección. Normalmente lo damos en pacientes que tienen placas muy grandes, afección importante del pelo, de la piel cabelluda en la psoriasis, que tienen además o que se presentan al mismo tiempo con artritis psoriásica. Esa es prácticamente una indicación directa de tratamiento sistémico, o que afecta la calidad de vida muy importante en el paciente.
Los tratamientos biológicos o terapias diana son pues los fármacos más recientemente utilizados en la psoriasis y que están todavía algunos en desarrollo. Cada día están apareciendo nuevos fármacos biológicos y lo que hacen es atacar directamente a una vía de la inflamación que produce la psoriasis. Dependiendo del fármaco es la vía a la que atacan y lo que se ha visto es que estos fármacos disminuyen rápidamente todas las lesiones en piel, ayudan a disminuir rápidamente también la inflamación articular. Son fármacos que al tener estas vías bien identificadas, pues nos dan mucho rango para utilizarlos en diferentes etapas de la psoriasis. Bueno, aquí están estas interesantes recomendaciones, desde luego, y más llamadas y comentarios. Nos dice un anónimo: tengo 37 años viviendo con psoriasis. Empezó en mi zona íntima y de ahí se extendió a brazos, piernas y a todo el cuerpo. Durante este tiempo encontré una pomada que me ha ayudado a calmar un poco el malestar. La verdad es que me gustaría que me dijeran o que abordaran un poco más cuál es el síndrome metabólico para tenerlo más claro. Nos dice también, por otro lado, en esta otra llamada: mi esposa padece de psoriasis y la están controlando con Barmicil pomada. ¿Por qué todas las pomadas especializadas para la psoriasis no hacen efecto, solamente lo controlan? Nos dice otro mensaje: mi esposo empezó con psoriasis en gota en el año 2000. A la semana se llenó de psoriasis con descamación. El dermatólogo le mandó cremas, shampoos, pero no vio ningún resultado y acudimos con un hierbero. Entonces le recetó una hierba que tampoco le funcionó. Una persona con el mismo padecimiento le recomendó el medicamento llamado, bueno, no lo voy a decir, me informé sobre su contenido, me informé sobre el contenido y descubrí que eran esteroides. Le sugería que se aplicara una poca cantidad y en menos de 6 meses empezó a ver resultados. Actualmente ya no usa el medicamento para evitar la resequedad y la descamación, pues entonces usa otra pomada que es un ungüento en realidad. Este otro mensaje nos dice: yo empecé a sufrir pequeñas ronchas en la piel, en todo el cuerpo. Primero son ronchas rojas y después se caen como escamitas. Es una comezón desesperante. Me dieron hidrocortisona y me ayuda para calmar la comezón, pero la verdad es que no desaparece. Un médico me dijo que era estrés. ¿Qué me recomiendan entonces los especialistas? Por otro lado, este otro nos dice: tengo 25 años con psoriasis y los tratamientos que he recibido me han ayudado, algunos y otros no. El Eparneset, que es una inyección biológica, y esto es lo que me han ayudado. ¿Hay alguna consecuencia en el tratamiento o con los tratamientos biológicos? Tengo un niño, nos dice otra persona. Olivia nos dice: tengo un niño de 8 años con psoriasis por garganta. El doctor me comenta que mientras padezca de infecciones recurrentes va a seguir con este problema. Noto que le cuesta trabajo mover las articulaciones. La verdad es que tampoco es muy ágil. ¿Es conveniente que le realicen algún estudio en particular? Este otro de Adis Olvera nos dice: mi papá tiene psoriasis y yo también desde los 17, ahora tengo 28 años. El último brote fue en todo el cuerpo y con placas muy grandes, y el medicamento, aparte de que es bastante caro, no ayuda lo suficiente. Y cerca de donde yo vivo hay unas pozas de agua de azufre frías naturales que están naciendo. Entonces lo fui, lo experimenté y hasta el momento es lo que me ha funcionado. Poco a poco las capas o las placas han ido desapareciendo. ¿Qué opinan acerca de esto? Vivian nos dice: la piel en un sentido bastante difícil de cuidar de mi bebé de 2 años, presentó alergia a la cetriaxona. Sus pies empezaron a ser muy secos y a tener bastante prurito o comezón. Llevamos 2 meses con cremas, jabones específicos y vamos bien. Pero la verdad, y así lo pone y lo voy a leer textualmente, es un barote el que salen los medicamentos. Las enfermedades de la piel, la verdad, son muy costosas, opina. Por otro lado nos dice, acerca del comentario de la mostaza nitrogenada, Pepe Ordaz Malpica nos dice: es un agente alquilante que produce enlaces cruzados en el DNA, y que no le tomen el pelo a la señora a quien le están diagnosticando o recetando justamente lo mismo. Ana María Cía nos dice: saludos y abrazos, como cada lunes los veo, y el orientar caminando a las personas, que vayan a ver a los especialistas. Es mejor que dar remedios
de vecinos, comadres y demás. Felicidades al panel. Y si le pueden explicar de los hospitales qué enfermedades tropicales atienden. Fatipel nos dice, ¿la psoriasis es una enfermedad que salga en las axilas? Pregunta, porque yo llevo años con mucha comezón en esa área y ningún medicamento hasta el momento me ha podido ayudar. Mi piel siempre está roja e irritada y no puedo usar desodorante. ¿Algún consejo, por favor? María de Los Ángeles nos dice, tengo 55 años y cuando tengo calor sudo y me salen ronchas en todo el cuerpo como si estuviera intoxicada. ¿Qué será lo que puede estar pasando? Todavía hay más comentarios y preguntas, pero bueno, vamos a dar salida más adelante a ellas. Doctores, vamos a platicar sobre los medicamentos. Ya se habló que existen tópicos, existe fototerapia. ¿Qué es biológico? Vimos que hay unos agentes biológicos. Los medicamentos biológicos son moléculas específicas que van dirigidas a ciertas citocinas o productos de inflamación que se ha visto que en la psoriasis se producen, principalmente algo que se llama factor de necrosis tumoral. En la psoriasis, el factor de necrosis tumoral provoca mucha inflamación y es lo que hace que los queratinocitos empiecen a diferenciar. Que la piel empiece a diferenciarse, lo que comentamos del yeso anteriormente. Entonces, básicamente es un medicamento que te van a dar y se va a ir específicamente por ese factor que está causando la inflamación, atraparlo y aplacarlo, literalmente. Esa es una parte. Nosotros decidimos los tratamientos en base a varias escalas que existen. En psoriasis ya está muy estudiado y se sabe que, por ejemplo, hay una escala que se llama PASI que mide algunas cuestiones en relación a qué tanto afecta, qué tan gruesa es. También hay escalas de calidad de vida y de acuerdo a eso se decide si se le va a dar tratamiento tópico en cremas, si se le va a mandar a fototerapia, si se le va a dar tratamiento sistémico, que lo que explicaban es justamente eso. Los fármacos son sustancias pequeñitas que se absorben y los biológicos son sustancias o moléculas mucho más grandes que generalmente se inyectan o son intravenosas y que tienen efectos distintos a los farmacológicos. Son muy específicos y así se caracterizan. Un fármaco puede trabajar en varias zonas y un biológico trabaja solamente en una zona específica para lo que se diseñó. Entonces, dependiendo de eso, decidimos si el paciente necesita una terapia o la otra, pero son todos tratamientos muy delicados, tanto los sistémicos, el metrotexate, ciclosporina, los retinoides, que no se ha hablado, que también durante muchos años se han usado, y más en Estados Unidos, pero que en México algunos los siguen usando, y los biológicos, que son muy específicos y que también requieren vigilancia estricta. Entonces, no quedarnos con que una sola terapia, cuando tenemos muchos, entendemos que no hay uno solo que sirva, para cada paciente decidimos de acuerdo a las características de la enfermedad. Entonces se hace un traje a la medida en cuanto a tratamiento para cada uno de los pacientes. Una cosa interesante es que ya vimos que hay biológicos, que es lo más moderno, pero hay inmunomoduladores también, que ya se han mencionado y la gente le tiene miedo a estos medicamentos, pero si están bien indicados, ya se mencionó la ciclosporina, se menciona el metrotexate, que aparte muchas veces va de la mano del tratamiento de la artritis, ¿no es así, doctor? Sí, de hecho el metrotexate es la piedra angular del tratamiento de muchas enfermedades reumatológicas, incluyendo la artritis psoriásica. Una de las preguntas era de los efectos colaterales, les daba miedo el riñón, más bien es el hígado. Sí. Pero normalmente si estás medicado con este tratamiento, tu médico va a estar vigilando tu hígado continuamente para ver que todo esté en orden. Si hay alguna alteración te lo van a suspender un tiempo y luego se volverá a dar, o existen terapias alternativas. Es por eso que vuelvo a insistir en que no podemos recibir tratamientos por internet de su comadre, del amigo que a él le funcionó algo. Ya nos dijo la doctora, cuando tú llegues te van a calificar tu psoriasis en una escala. Y dependiendo del tipo de psoriasis y en la escala que estés, te van a dar el tratamiento que te funcione a ti específicamente. Ver si hay artritis, si no hay artritis. Doctor, ¿y estudios específicos para artritis se hacen? Para artritis psoriásica sí. Hay protocolos de investigación que investigan la respuesta y la tolerancia. Ya mencionaron el factor de necrosis tumoral, que fue las primeras proteínas que se bloqueaban. Después se han empleado contra otros factores, interleucina 6, interleucina 17, y actualmente se utilizan moléculas pequeñas que inhiben unas proteínas que se llaman cinasas. Todo esto tiene que ver con respuesta inmune. Inhibir la respuesta inmune es muy importante en esta enfermedad. Y una situación muy especial que se hace en pacientes con artritis psoriásica en particular, es que dado que es muy caro el tratamiento y que se requiere control estrecho del paciente, las unidades de investigación clínica brindan esa posibilidad
sin costo para el paciente. Eso es muy importante porque también ya nos lo comentaron en el público, la importancia de tener acceso al tratamiento. Doctora, ¿algo querías comentar? Sí, cuando nosotros tenemos un paciente con psoriasis, o sea, no solo son los medicamentos. Primero tenemos que decidir en qué severidad de psoriasis. No todos los pacientes van a requerir un biológico. Hay algunos pacientes que dependiendo de las comorbilidades que tengan, si es diabético, si es obeso, si fuma, si toma, entonces vamos a decidir qué efecto en su calidad de vida va a estar ejerciendo la psoriasis. Y de ahí vamos a valorar el tratamiento. Y es un tratamiento interdisciplinario, o sea, no solo es el dermatólogo. Si tiene artritis psoriásica, pues lo enviaremos al reumatólogo, pero si está gordito, pues lo mandamos a nutrición, pero si es hipertenso y así, pues al médico internista. O sea, es algo multidisciplinario. Otra cosa importante que ha salido varias veces, ¿la dieta tiene que ver con la psoriasis? Pues sí, porque los pacientes muchos de nuestros pacientes psoriásicos son obesos. Sí, mandamos la dieta en relación al síndrome metabólico y a la reducción de la inflamación. O sea, mejorar la calidad de vida incluye también alimentarse mejor, más antioxidantes en la dieta, naturales. Y habían hablado la terapia pues, coadyuvante del omega, antiinflamatorios, pero que por supuesto no son curaciones. Una solamente mejora en la calidad de vida, que se recomienda por supuesto que el paciente haga ejercicio, que tenga una mejor vida, que no tome, que no fume. Y entonces su enfermedad, si además recibe tratamientos, va a estar mucho mejor que si es una persona que come mucha grasa, mucho carbohidrato, no hace ejercicio, el sedentarismo, pues va a repercutir claramente en su calidad de vida. Entonces no podemos decir que un alimento, es decir, no puedo decir la papaya roja de Guerrero me causa psoriasis, por decir una tontera, porque luego la gente asocia o dice, ya me quitaron este alimento y con eso me curé. No es cierto tampoco eso. Cuidado con las gentes que les dicen sobre intolerancias de algunos alimentos. Sí existen intolerancias, pero ahora hay muchas máquinas que no están aprobadas, que te inventan que eres alérgico y te pueden funcionar como un placebo, decir, ya me quitó todo eso y estoy a lo mejor yo perfecto. Acuérdense que la medicina, hay casos anecdóticos, pero hay ciencia y atrás de la ciencia existe muchísima investigación y los médicos, luego mucha gente que está a favor de esto se enoja mucho con nosotros. No es lo que digamos aquí nosotros sentados, hay mucho respaldo científico para poder dar declaraciones y sobre todo que la medicina es una ciencia, entonces eso es muy importante. En cuanto al ejercicio, sí es recomendable. El síndrome metabólico, alguien preguntó qué es. Obesidad, hipertensión, diabetes. Tuvimos un programa de síndrome metabólico que es importante que lo vean porque pues, en el país en donde vivimos es uno de los, tristemente, una de las prevalencias más altas. Copiamos muchas malas costumbres de otros lugares y la obesidad verdaderamente está cobrando a todos niveles de la salud un costo carísimo en nuestro país. Oscar, ¿qué más tienes por ahí? Nos dice Birman López, tengo un familiar con psoriasis ya como de 30 años y le daban tratamiento en el Seguro Social, pero ya tiene como 8 meses que no existe dermatólogo en Oaxaca. Para mi familiar esto es indispensable ya que es diabético además y sufre de cirrosis por el uso del metrotexato y además se le fue haciendo como, bueno, dice aquí textualmente, como construya en la pierna y ahora se está convirtiendo en una llaga. Ya lo mandaron con el internista y dijo que no es una enfermedad grave. Pido su ayuda y consejo, la opinión de las y los expertos. LPTV nos dice, estuve con tratamiento alopático y nunca hubo mejoría y me fui a lo alternativo con la kinesiología, homeopatía y las flores de Bach y fue lo que me ha funcionado hasta el momento. Ya tengo un año que se me quitó. Traté el origen emocional de raíz y es hasta el momento lo que me ha funcionado. Bueno, es momento de hacer una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza, pero regresamos enseguida, así que no se vayan. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. ¿Cuál será el tema del próximo lunes aquí en los temas de salud? Hablaremos acerca del tratamiento integral del VIH y o SIDA. Y es que el estigma social y el rechazo es el reto o uno de los retos más duros al que se nos enfrentan obviamente todas las personas o los portadores con el virus de la inmunodeficiencia humana en México, quienes sufren a la hora de convivir con el virus en una sociedad en la que sigue habiendo VIH-fobia. Esto podríamos pensar que se trataría de algo que ocurrió el siglo pasado y que ahora no nos enfrentamos a esta situación. La verdad es que sí se continúa haciendo justamente una distinción muy importante y esto afecta al tratamiento de las personas psicológicamente, desde luego también en una convivencia social, en la mejora de la calidad de vida de las personas.
¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos involucrar verdaderamente? ¿Y cómo poder apoyar a quienes viven entonces con esta enfermedad? De eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Así que la invitación es para que no se pierdan la transmisión en punto de las 9 de la mañana, o bien, si quieren venir aquí a escuchar de viva voz la experiencia de las y los especialistas, los invitamos en este momento a que marquen al 5341-4435 y aquí nos vemos el próximo lunes. Resumen de la segunda parte. La dermatitis del pañal tiene que verla el dermatólogo. Pueden acudir primero con el pediatra, si no se soluciona, entonces el dermatólogo, porque es un área muy difícil. Un tratamiento tópico es cualquier sustancia que se aplique sobre la piel y que tenga un efecto farmacológico sobre ella. Las máquinas de bronceado no tienen dosis manejadas, simplemente dan rayos ultravioleta A y B para quemar y broncear la piel, sobre todo de los ultravioleta B, pero no tienen un control ni regulación como son las máquinas de fototerapia. O sea, sí vale la pena decir que es completamente diferente. Los esteroides o cortisona son medicamentos que o pueden ser tópicos, o pueden ser inyectados, o pueden ser tomados, y que están indicados en situaciones específicas para pacientes con psoriasis, no en todos, ni en cualquier sitio de la piel, ni en cualquier persona, porque tienen efectos secundarios, principalmente hacer muy delgada la piel, es decir, provocar atrofia. O sea, sí tienen sus indicaciones, pero tienen que ser precisamente indicadas por un especialista. Las manifestaciones secundarias por el uso de esteroides tópicos son muy notables, no solamente en la piel, porque se absorbe el medicamento, y esto puede tener efectos sistémicos, hipertensión, gastritis, etc. Hay diversas manifestaciones de tratamientos de acuerdo a la manifestación clínica predominante. Si el paciente se puede controlar solo con un tratamiento sencillo, como pueden ser antiinflamatorios no esteroides, o sea, los que no tienen cortisona, esa sería una muy buena opción. Nosotros lo que sugerimos siempre es que si un paciente tiene una enfermedad de la piel que no se logra controlar, más o menos en unas 2-3 semanas cuando mucho, por el médico general, hay que ir con el médico especialista. Estamos en la recta final del programa y, doctores, les pido que seamos breves con las respuestas al público, por favor. Alguien dice, el estrés le causó psoriasis. Ya aclaramos aquí que no es cierto, el estrés puede empeorarla, pero no es del origen, no es un origen psicológico. ¿La decoloración de la piel puede ser cáncer o puede ser psoriasis? ¿Qué hago? Yo creo que más bien ahí la cosa es con vitiligo, porque la psoriasis raramente decolora la piel. Entonces, más bien, acudir al dermatólogo para un diagnóstico específico. ¿La depresión se asocia a psoriasis? Sí. Algunas de las sustancias que producen inflamación producen depresión. Y por eso es que están relacionados y los pacientes lo manifiestan así. Pero dar un solo antidepresivo es parte del tratamiento, no quita la psoriasis, sino es parte del tratamiento y la terapia. Ok. ¿Los omega 3 funcionan como tratamiento único? No. No, como único, no lo comentábamos, como un coadyuvante, como antiinflamatorio y como antioxidante, son buena idea siempre y cuando sean recomendados por la parte médica. Perfecto. Un niño de 3 años tiene granitos y le pica muchísimo, le pongo pomada, dice la mamá, pero no dice ni qué pomada, ni tampoco tiene un diagnóstico. Señora, no le ponga más pomadas, llévelo al dermatólogo para ver qué es lo que le está pasando a su bebé. ¿Se asocia a la rosácea? No. Ok. Hay muchos dermatólogos que no saben qué tengo, se me abre la piel y no me han dado muchos tratamientos que no me funcionan. ¿Qué hago? Están apareciendo en nuestras redes sociales y van a aparecer al final del programa los datos de nuestros especialistas para que acudas sino a algún centro dermatológico que te traten de manera adecuada. ¿Cuál es la diferencia con el eczema? El eczema es la piel que llora, es una piel que está como cortadita y que tiene un exudado, o sea, como salida de agüita. Y bueno, puede ser parte de la psoriasis en algún momento, pero es más de otras enfermedades. Ok. ¿Cuál es la diferencia con micosis fungoide? Es una enfermedad muy desconocida, yo la padezco y me ha costado mucho trabajo. La micosis fungoide es, un linfoma de la piel, es un cáncer de la piel producida por linfocitos, no tiene nada que ver con la psoriasis y necesita tratamiento especializado. Hay otras opciones que habían dicho de la mostaza nitrogenada, hay otras opciones que hay en México muy, muy efectivas. Ok, cuidado con eso. Me curé por intolerancia alimentarias, me quité alimentos, se me quitó la psoriasis. ¿Qué hay de esto?
Pues ya lo comentamos, ¿no? Que no hay que dejarse pensar en estas nuevas dietas que todo lo curan. Por supuesto, la alimentación sana y balanceada va a ayudar a la psoriasis, pero no hay una sola dieta que pueda servir. Puede ser que a esta persona se le haya apagado el cuadro de psoriasis y esté en una remisión ahorita y que coincidió con que a lo mejor se eliminó algo de la dieta, pero ya dijimos, cuidado, no está causada tampoco por dieta. Entonces no vayan a caer con charlatanería. Dice alguien, no es una enfermedad, es una afección genética. Ya vemos que sí es una enfermedad y sí tiene un impacto genético, entonces pues tienes más o menos razón porque es una afección que tiene algo que ver con la genética. Mi esposo tiene ámpulas y tiene mucha comezón. ¿Qué hago? Ir al dermatólogo, Recuerden que nunca reciban consultas por televisión, por redes sociales, por Twitter, nada de eso. Sí, no, pueden ser consejos nada más, pero nada quita como ir a consulta con el especialista. ¿Se asocia a vitiligo? Raras veces, pero no es lo común. Ok. ¿Me puede dar en la boca? Sí. Sí. Sí, adentro. De hecho, hay una psoriasis de la lengua incluso. Sí. O sea, hay gente que solamente tiene psoriasis en la lengua y es muy característica, pero bueno, generalmente lo hacemos biopsia, es decir, sí necesitan valoración. ¿Se necesitan biopsias para diagnosticar la psoriasis? En algunos sitios. La psoriasis en placa es muy típica, pero por ejemplo la psoriasis palmoplantar, la psoriasis invertida, a veces, contestando la pregunta de las axilas, la psoriasis invertida afecta pliegues. Entonces, a veces, para diferenciarlo con otras enfermedades, sí se necesita biopsia. Ok. Doctor, ¿el metotrexate es malo para el riñón? No, en todo caso puede afectar al hígado, pero con los cuidados necesarios es un medicamento muy seguro. Cuando hablan de medicamentos que dicen es muy peligroso para ciertos órganos, esto es importante que toquemos el tema porque me parece que es interesante y aquí lo último que buscamos es causar pánico. Casi todos los medicamentos, mismo el ácido acetilsalicílico, que yo creo que no la libraría a salir ahorita de un protocolo si fuera un medicamento nuevo, tienen efectos colaterales. El hecho es que se presentan poco, pero cuando tú eres la estadística y se te presenta a ti, pues qué importan todos los miles que no. Pero tomarte un analgésico para un dolor de cabeza puede tener efectos colaterales también. Si estos medicamentos son medicamentos buenos y si están manejados por un especialista y estás bajo vigilancia sobre los posibles efectos colaterales, estás en manos seguras, entonces no se dejen llevar tampoco por las modas y las histerias colectivas de no, ese medicamento me causó esto, me causó el otro, porque hubo más adelante, y lo voy a aprovechar para mencionar aquí, un paciente que dice que tiene cirrosis por metotrexate y que no hay dermatólogos en Oaxaca, que eso... Yo creo lo que sugiero ahí, vamos por partes, es que se meta a la página de la Asociación o del Consejo Mexicano de Dermatología y ve en tu área qué dermatólogos certificados están cerca de ahí y te puedas acercar a ellos. Ahora, ¿el metotrexate puede causar cirrosis, doctor? Es muy raro, esa es una posibilidad, pero la verdad es que es muy raro. Sobre todo si estuviste tomando metotrexate y te estuvieron vigilando tus pruebas de función hepática, que es como se sigue cada 2-3 meses el uso de este medicamento, es muy raro que te pueda dar cirrosis. Hay que ver otras causas. Ya te checaste para hepatitis C, que es la prevalencia más alta que hay ahorita de cirrosis, decimos que es la epidemia del milenio. Hay muchas otras causas y la cirrosis ya tuvimos un programa que recomiendo que lo veas para ver las causas, el tratamiento y el manejo, que también es muy integral. Entonces, ojo con eso. No encuentro mejoría a pesar de tratamientos. ¿Qué hago? ¿Qué le decimos a la gente desesperada? Pues lo que tú comentabas, a veces en las instituciones, como todo, hay casos que son muy sencillos de tratar y hay casos que son complicados y que requieren pues la terapia multidisciplinaria, que lo vea el internista, que lo vean, que se hagan asesoría para los tratamientos, es decir, hay que ver qué tanto ha ido a qué médicos, ¿no? Perfecto. Tengo exacerbaciones y remisiones. Cuando estoy en remisión siento que me curé. ¿Ya me curé? No. La psoriasis es como cualquier otra enfermedad crónica, puede estar mucho tiempo en remisión, pero puede tener brotes. Es decir, como comentamos con la persona que dijo me quité unos alimentos y me quitó, puede estar en remisión, pero es una enfermedad crónica. ¿Sirven los pozos de agua de azufre? No hay nada científico que lo avale. Ok, también es un caso anecdótico. Y una anécdota, ¿cómo dicen? Una golondrina no hace no hace verano. No hace verano. Iba a decir primavera, otoño, me dice verano. Pero en los casos anecdóticos en medicina, yo me ha tocado muchas veces un paciente que me dice, yo me tomé esto y a mí se me quitó. Probablemente entraste en una remisión. Y un caso anecdótico es un caso anecdótico, no es ciencia. Para que el método científico sigue diferentes pasos para llegar a dar el resultado. Entonces, tiene que ser replicable.
y no sabemos que el agua de azufre, por lo menos no hay nada científico que lo demuestre. Y hablan también de los medicamentos o medicina alternativa. Yo siempre, no sé cuál sea su opinión, doctores, en cuanto a medicina alternativa, es mientras no te haga daño puedes utilizar todo sin alejarte de lo que está comprobado que funciona. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo igual les manejo a los pacientes, mientras cumplas con tu tratamiento, tengas buena alimentación, sí puedes tomar algunas de estos tipos de tratamiento, pero depende también cuál, ¿no? Porque Que no vaya sí a ser peor el caldo, el remedio que el... El problema mayor es que muchas veces suspenden la terapéutica correcta y tradicional y mejoran por un tiempo y después tienen las consecuencias, ¿no? Bien. Alguien se quejó de que existen nombres tendenciosos en los medios que cuestan mucho dinero y no te están curando. Entonces eso sucede. Ya les dije que si hay un medicamento, nos lo explicó la doctora Ingrid, que se llame gastritis ultracurable, normalmente no va por ahí, no está regulado por la COFEPRIS y muchos de estos no son medicamentos, sino que son complementos o suplementos. Entonces no se dejen llevar por esto. Háganle caso a su médico. Estoy quitando y poniendo los lentes y alguien ya me dijo que lo hago mucho. ¿Qué es el síndrome metabólico? Ya hablamos de esto. Y revisa nuestro programa. A mi familiar le dieron Barmisil y no le funciona. Pues es que el Barmisil es un medicamento que tiene la combinación a su vez de 3 sustancias químicas que son para enfermedades muy diferentes y entonces... No es para esto. No. Ok. No. Por favor, no. Me dieron hidrocortisona y no se me quita al 100%. Es que el tratamiento, pues, no es solo la hidrocortisona. Igual a esa persona no le funciona la hidrocortisona, sino otro tipo de tratamiento. Modalidad terapéutica. Y eso tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Algunos tratamientos sí funcionan y otros no? Pues es que cada paciente es individual. Hay pacientes que por más que el metrotexate sea, por ejemplo, un muy buen tratamiento o la fototerapia, pues no le funciona. Ahora, de hecho, hay terapia cíclica que le llamamos. Es decir, el paciente recibe fototerapia, terapia sistémica, es decir, van recibiendo ciclos de tratamiento en aquellos pacientes que tenemos dificultad para la respuesta con un solo tipo de tratamiento. Bien. ¿Existen efectos colaterales de los medicamentos biológicos? Sí, como todos los medicamentos. Ok, entonces esto no te lo puede recetar cualquier persona. ¿Normalmente se dan en hospital o se pueden dar de manera ambulatoria? Sí, también ambulatoria, pero generalmente bajo vigilancia estrecha. Ok. Mi niño tiene infecciones recurrentes en la garganta y le dijeron que no se le va a quitar la psoriasis o a controlar hasta que se le controlen las infecciones recurrentes. Es probable y tiene que atender las dos situaciones. ¿Cómo tratar una infección recurrente en la garganta? Normalmente seguramente le van a pedir un exudado para ver qué tipo de microorganismo es el que se está causando y darle una terapéutica específica. Sobre todo hay que tener cuidado en la garganta con el estreptococo, ya lo comentaron ustedes también, porque además de esto se asocia a otras enfermedades que pueden afectar el riñón y el corazón. Doctor, ¿es necesario hacer estudios radiológicos para la artritis? No es necesario, se pueden hacer, sobre todo si se trata de afección de columna. En las articulaciones sacroiliacas, que es la parte baja de la columna lumbar, con frecuencia se requieren las radiografías para identificar el problema. En el caso de las manos, como están tan accesibles a la exploración, no es indispensable, es un complemento. Ok. Mi hijo tuvo una alergia a quinolona que se manifestó en la piel y no mejora y es todo muy costoso. ¿Qué hago? Acudir con un médico para que le pueda ayudar. La mostaza nitrogenada funciona, hay que hablar de esto, es un agente quimioterapéutico que mucha gente debe pensar, ¿qué es eso de mostaza nitrogenada? Es un agente quimioterapéutico farmacológico, no se usa en psoriasis. No, en psoriasis no, en otras cosas sí, pero en México no hay. La persona que dijo que sí salía en axilas, ya le contestó la doctora, muchas gracias. Cuando hace mucho calor, sudo mucho y me salen ronchas, ¿es psoriasis? No. Pero ve a ver qué es para que te den un tratamiento específico. Ya tiene origen emocional, preguntan hacia el final, porque esta persona se trató con tratamiento alternativo y dice que a la hora que controló la emocionalidad se le curó la enfermedad. Volvemos a lo mismo, ojalá y estés ojalá y estés en una remisión que dure muchísimo, pero no te alejes de tu terapia tradicional y, como dicen los médicos, asociar la terapia a ti. Es decir, no es una receta de cocina que vamos a hacer un pastel de chocolate para todos. Hay que ver qué es lo que te funciona. Oscar, ahí tienes algunos otros comentarios. Sí, por ejemplo, nos dice Miguel P. Ruiz, a mí me empezaron a salir desde hace 3 meses placas escamosas en la cabeza y me generan mucha comezón. Lo ideal sería ir a mi servicio médico para que en general me dé un tratamiento o me sugieran ir directamente con el dermatólogo. Lo ideal es que vaya al dermatólogo. ¿Directamente? Sí.
O sea, cualquier situación de la piel, que vayan pues, con el especialista de la piel, que es el dermatólogo. Carla Espinosa Balcázar, el padecimiento de psoriasis tiene que ver con el hongo Candida albicans. Busquen información, ya que todos los antibióticos hace que acreciente la condición. Déjame detener ahí porque aquí estamos hablando esto del corte. Cuidado con, todo mundo dice que estamos invadidos en Cándida. Por favor, doctores, yo ya lo dije muchas veces. Sí, la realidad es que es una moda, ¿no? Hemos hablado que la enfermedad por Cándida existe y es, digamos, un hongo que tenemos naturalmente y que cuando está controlado, pues estamos bien, ¿no? Es una moda absurda en realidad de la dieta de la Cándida, no se dejen llevar. La recomendación es que acudan al médico, que coman bien, vuelvo a lo mismo, pero esas dietas no tienen ningún fundamento. Si tuviéramos una enfermedad en la que nuestro sistema no nos está funcionando, entonces podríamos tener invasión por Cándida, pero es otra historia, no tiene nada que ver con personas que estamos sanas. Ok, bueno, pues básicamente esto era muy importante porque nos han salido mucho con este horror de la Cándida. Siempre les digo, ¿dónde se la aislaron? ¿Tienen un papel que diga, aquí tiene candidiasis? Cuando tomas antibióticos te puede dar en la boca, te puede dar en la vagina, te puede dar en pliegues, te puede dar en esófago. Pero si tienes un sistema sano, nada más, no tienes por qué tener problema. Y pues muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias al público. Muchísimas gracias a nuestros especialistas por acompañarnos el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Yo creo que ha sido un tema muy interesante, que ha aclarado muchas dudas. Hemos disipado, yo creo que muchas telarañas que viven encima de los problemas dermatológicos. Gracias a ti en casa por vernos y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.